El órgano máximo de justicia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene una historia muy grande. Apenas se nombró a la ministra Norma Lucía Piña como la primera presidenta de esta Suprema Corte. Sin embargo, estamos hablando de una historia de más de 200 años, ya que la Corte nace como una Corte Suprema, ese fue el nombre original, en 1824, en diciembre, para entrar en funciones en marzo de 1825, derivado del movimiento de independencia que todos conocemos. Dentro del primer cuerpo de ministros, que originalmente eran 11 ministros y un fiscal general, destaca la participación de Miguel Domínguez, el famoso corregidor que estuviera en los inicios de la lucha por la independencia. En aquel entonces se pedía estudios en las ciencias jurídicas, 35 años cumplidos y haber nacido en América. Ese era uno de los requisitos que se pedían. Un dato interesante es que a partir de ese entonces y hasta el porfiriato, a falta del presidente de la República por cualquiera de las causas, quien iba a quedar en su lugar iba a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la que llega a la presidencia por primera vez Benito Juárez en aquel momento, él siendo presidente de la Corte, y viene el autogolpe de estado de Ignacio Comonfort. Justamente es en 1877 con Ignacio Luis Vallarta que cambia esta reforma. Dentro de los grandes personajes que participan en la Corte como ministros vamos a encontrar a Sebastián Lerdo de Tejada, por supuesto que vamos a encontrar también a Andrés Quintana Roo, que formó parte de este grupo, y a José María Iglesias como presidente de la Corte, que formará parte del grupo de los creadores de las leyes de Juárez, como se les conocen a las leyes de reforma también. Vamos a encontrar que el edificio sede, el actual edificio sede, nace durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, es quien pone la primera piedra y se inaugura con el presidente Ávila Camacho y Salvador Urbina como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 2 de junio de 1941. Es un edificio muy importante, se encuentra en el centro de la ciudad, encima, como todo el centro de la ciudad, de los grandes templos del antiguo Imperio Azteca o Imperio Mexica. Este edificio, ya decimos, desde 1941, alberga, además de ser la sede de los grandes instrumentos legales y de los grandes procesos, la Corte destaca por llevar procesos muy importantes, como fue en su momento el juicio de amparo de los hermanos Flores Magón y por supuesto en la actualidad los debates sobre la legalización de la marihuana, la despenalización del aborto, entre otros. El edificio sede también alberga una serie de arte o de obras escultóricas y de pintura, ¿no? Tenemos grandes murales como aquellos de José Clemente Orozco, donde hace una crítica a la justicia. Ya en la época moderna, el mural que reviste una de las escaleras de Rafael Cauduro, que también hace una crítica al sistema de justicia moderno en México. Además encontramos una serie de esculturas del autor Tamariz y una puerta, que es la puerta central, que se considera también una obra de arte por su dimensión y por su perfeccionismo. También destaca una serie de pinturas, entre ellas, bueno, en la actualidad las pinturas de Ricardo Fernández, que ha pintado a los últimos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una biblioteca que data desde el año 68, ordenado por Ignacio Luis Vallarta. Eso es lo que alberga la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente.